Qué difícil que un comentario pueda estar a la altura del partido que acabamos de presenciar en Miami. Si ayer decíamos que Portugal contra Croacia había sido un partido de Copa del Mundo, hoy tenemos que decir algo más. Argentina contra Cabo Verde fue un partido para la historia de las Copas del Mundo. Un partido inédito, inexplicable, fuera de todo pronóstico, un partido que nos obliga a pensar, sí, pero antes que cualquier reflexión nos obliga a sentir. Y quizá ahí está lo primero que habría que decir. El fútbol nunca puede ser explicado del todo. Se analiza, desde luego, se estudia, se mide, se llena de datos, de mapas de calor, de valores de mercado, de sistemas tácticos, pero al final hay algo que se resiste, algo que no cabe del todo en la explicación, algo que pertenece a la experiencia. Y la experiencia es insustituible, y todos los que hemos presenciado este partido lo debemos agradecer porque, como bien dijo Gumbrecht, el fútbol produce presencia, nos hace estar, y todos los que vimos el partido estuvimos. Estuvimos no solo 90, sino 120 minutos y cada vez más y más presentes. Fue la reaparición de una de las historias más antiguas de la humanidad, la historia del débil frente al poderoso, David contra Goliat, pero no como frase hecha, no como un cliché deportivo, sino como una experiencia viva. Porque quizá este sentimiento de inferioridad, ese deseo de saber si el pequeño puede hacer algo contra el inmenso, no pertenece solamente a un pueblo o a una nación o a una familia, a una clase social o a una biografía personal. Quizá pertenece al ser humano mismo, quizá forma parte de su antropología, de nuestra antropología más profunda. No olvidemos que el ser humano empezó siendo eso, una criatura frágil, vulnerable, poco dotada para sobrevivir en la naturaleza. Un animal sin grandes garras, sin gran velocidad, ni fuerza, ni colmillos decisivos. Una criatura inferior e improbable. Y sin embargo, contra todo pronóstico, sobrevivió. Y no solo eso, para bien y para mal terminó dominando el mundo. Tal vez por eso nos conmueve tanto ver al pequeño desafiar al gigante, porque allí reconocemos algo propio, reconocemos la memoria remota de nuestra fragilidad, la vieja pregunta de la especie. ¿Puede el débil torcer el destino? Hoy Cabo Verde estuvo a punto de responder que sí, y aunque no lo consiguió del todo, su respuesta fue tan poderosa que la derrota no alcanza para borrarla, porque Cabo Verde hizo un partido prácticamente perfecto. Perfecto cuando estaba 0-0, cuando perdía 1-0, cuando empató 1-1, cuando se volvió a quedar abajo. Perfecto cuando encontró el 2-2 y perfecto incluso en la derrota final cuando ya no pudo evitar el golpe decisivo de Argentina casi al final del segundo tiempo extra. Eso es lo extraordinario. Cabo Verde nunca se descompuso, no se desbocó, no perdió el orden, no confundió la valentía con la desesperación, no confundió la intensidad con el caos, ni la emoción con el descontrol. Fue vehemente pero limpio, intenso pero disciplinado, audaz pero tácticamente muy lúcido. Y eso merece ser subrayado porque muchas veces le hemos reprochado a las selecciones africanas o emergentes la falta de oficio para cerrar partidos, que tienen potencia pero no estructura, emoción pero no administración, talento pero no continuidad. Hoy Cabo Verde mostró otra cosa. Mostró orden, disciplina, comprensión del partido, frescura, pero también oficio. Argentina empezó golpeando con una jugada de enorme calidad, un pase extraordinario de Licho Martínez, autor por cierto del segundo gol, que por momentos nos recuerda a un Daniel Pasarela, lanzó un centro, una pelota difícil y luego Lionel Messi haciendo algo que todavía parece reservado para un puñado mínimo de futbolistas en la historia, bajó ese balón prácticamente imposible y en 2 toques lo resolvió de manera genial. Parecía el gol de la Copa del Mundo. En ese momento, claro está. Todo indicaba que a partir de entonces la cosa sería cuestión de tiempo, pero nada más lejos de la realidad. Cabo Verde siguió jugando igual. No cambió su alma después del golpe, ni se vino abajo, no rompió su dibujo, no empezó a correr como un equipo desesperado. Siguió creyendo en su partido, siguió defendiendo, presionando. Jugó el partido con el que habían soñado y con el que se habían comprometido. Y terminó el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo llegó el empate.
Una jugada por la derecha, un disparo caboverdiano y el 1-1. Ahí empezó otra cosa. No todavía la locura total, pero sí la primera grieta en el sentido común. Cabo Verde había empatado. El pequeño no solamente resistía, sino que contestaba. Y aunque ya estábamos sorprendidos, todavía no podíamos imaginar todo lo que faltaba. Porque después vino el segundo gol de Argentina y otra vez pareció que el mundo volvía a su sitio. El campeón se adelantaba, la jerarquía corregía el sobresalto, la historia oficial recuperaba el mando. Pero Cabo Verde todavía tenía guardado uno de los grandes momentos de esta Copa del Mundo. Antes de que el partido muriera en el tiempo regular, por la extrema derecha llegó una jugada inolvidable. El jugador caboverdiano Sidney López Cabral recortó hacia adentro y sacó un disparo verdaderamente antológico, un balazo a la escuadra, un gol verdaderamente fuera de escala. Para mí hasta ahora el gol de la Copa del Mundo, tanto por la ejecución como por el contexto, como por el rival, como por lo que significaba. Cabo Verde empataba 2-2 contra Argentina, contra el campeón del mundo, contra Messi en una eliminatoria mundialista y no en un partido de clasificación, sino de eliminación directa. Y entonces vino la celebración de este jugador, que salió a la tribuna buscando a su novia, una escena que quizás desde ciertos parámetros del fútbol profesional parecería impensable, indisciplinada, excesiva o ingenua. Pero precisamente ahí estaba la belleza del juego de Cabo Verde. Cabo Verde ha traído a este mundial una ola de frescura, una sensación de posibilidad, una forma de recordarnos que el fútbol todavía puede ser vivido como acontecimiento vital y comunitario, no solo como industria, táctica, negocio o gestión emocional. El gol mandó el partido a tiempo extra y qué bueno, y qué bueno, y qué bueno que no llegó a los penaltis. Porque un partido así no merecía diluirse en una tanda. No porque los penaltis no tengan drama, sino porque habrían desplazado el centro de la historia. Nos habríamos quedado con el penal fallado, con la parada final, con la tragedia, y este partido merecía ser recordado por el juego mismo, merecía morir del mismo modo en que había sido jugado. El tiempo extra fue verdaderamente cardíaco. Argentina volvió a empujar, Cabo Verde volvió a resistir, Messi seguía apareciendo hasta que finalmente en un tiro de esquina, enviado por Messi, una acción en el área, la aparición decisiva de Romero y el 3-2 argentino. El campeón sobrevivía, pero ni entonces los tiburones azules dejaron de pelear y meter en problemas al portero argentino. Siguieron insistiendo una y otra vez hasta que ya no hubo más tiempo, hasta que el partido terminó, hasta que el marcador dijo que Argentina seguía y Cabo Verde quedaba fuera. Cabo Verde se va del Mundial, pero deja escrita en Miami una de las historias más épicas, más increíbles y más aleccionadores que puede dejar no solo una Copa del Mundo, sino el fútbol y el deporte. En el fútbol se dice muchas veces que son 11 contra 11 y que todo puede pasar. Es una frase tan repetida que parece gastada, pero partidos como este nos recuerdan que no está gastada, está escondida, está esperando una noche que vuelva a revelarla, porque en realidad la igualdad del fútbol es una paradoja. Por un lado, esa igualdad no existe. No hay igualdad entre una plantilla argentina evaluada en millones de dólares y una plantilla de Cabo Verde que apenas puede valer una fracción. No hay igualdad entre la historia de una selección tricampeona del mundo y un país que debuta, entre un país gigantesco y un archipiélago con una población minúscula. No hay igualdad entre Messi y el anonimato de los jugadores caboverdianos. No hay igualdad de mercado, de tradición, de infraestructura, de memoria, de prestigio, y sin embargo, dentro del juego se abre un espacio donde esa desigualdad se suspende. No desaparece, pero se suspende. Es quizás la suspensión de la incredulidad. Durante 90 o 120 minutos el pequeño puede mirar al gigante a los ojos. El fútbol no vuelve iguales a los desiguales, pero les concede un campo donde la desigualdad tiene que demostrarse. Y eso es fascinante. Argentina ganó, pero Cabo Verde nos recordó por qué vemos el fútbol. No para confirmar siempre lo que ya sabíamos, no para que el poderoso gane sin sobresalto, no para que el valor del mercado dicte el marcador. Vemos el fútbol de vez en cuando, porque de vez en cuando ocurre una noche como esta,
una noche en la que la selección pequeña obliga al mundo a suspender también la explicación, una noche en que la lógica se queda corta, una noche en la que la experiencia vuelve a ser mucho más grande que el análisis. Argentina pasa a octavos, Cabo Verde queda fuera, pero el Mundial no recordará este partido como una victoria argentina. La memoria pertenece a los tiburones azules. La recordará como la noche en la que estos hicieron temblar al campeón del mundo, y eso en la historia del fútbol también es una forma de eternidad. Antes del Mundial se dijo muchas veces que en el fútbol globalizado ya estaba todo visto, que aquí solamente veníamos a confirmar lo que ya conocíamos, que no había secretos o islas desconocidas. Y aquí aparece el escritor portugués José Saramago en aquel cuento de la isla desconocida que publicó en 1998. Un hombre va al palacio del rey y le pide un barco para buscar una isla desconocida. El rey le responde que eso es absurdo, que ya no hay islas desconocidas, que ya todas se conocen. El hombre insiste e insiste hasta que finalmente dice, es que todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarcamos en ellas. Cabo Verde no era en sentido estricto una isla desconocida, estaba allí en el Atlántico con su historia, su música, su diáspora, su lengua portuguesa, su memoria africana e insular, pero futbolísticamente seguía siendo una isla desconocida que un mundial justamente ampliado nos ha venido a descubrir. Este mundial desembarcó en ella. En un tiempo en que se presume saberlo todo, apareció una selección que nos recordó que el mundo todavía guarda islas desconocidas. Cabo Verde no eliminó a Argentina, pero eliminó una certeza, la que ya no quedaba nada por descubrir.